Buenos días y bienvenidos a este coloquio de física, en el cual el profesor Richard Moscoso, de la sección de física de la universidad, nos va a hablar sobre ruido y contaminación acústica. El profesor Moscoso realizó su maestría en física aplicada aquí en la universidad, un doctorado en ingeniería arquitectónica en la Universidad de Nebraska. Actualmente es profesor de la sección de física y realiza investigación y consultoría sobre acústica arquitectónica. Buenas tardes. Justo vamos a tener cualquier cantidad de ruido afuera, porque justo está pasando el corso de los juegos estos, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es ruido y contaminación acústica. Y veamos. Bueno, el sonido, digamos, de alguna manera no solamente tiene malos efectos, digamos, sino algunos efectos que son de alguna manera benéficos para nosotros son que nos puede, por ejemplo, proporcionar información sobre el entorno, nos puede alertar sobre ciertas situaciones, nos permite comunicarnos, nos permite, por ejemplo, mantener una conversación o entretenernos con música. Ya, ok, gracias, Celso. Y bueno, como les digo, no necesariamente el sonido nos afecta necesariamente, ¿ya? Pero, ¿por qué razón no deseamos, digamos, escuchar ruido? Bueno, el ruido, como vamos a ver, o voy a intentar de alguna manera explicar de la manera más simple que pueda, nos produce cierta molestia, eso todos lo sabemos, de alguna manera ya tenemos experiencia. Generalmente los lugares ruidosos son lugares, digamos, donde la calidad de vida se reduce, ¿no? Tenemos una baja calidad de vida en lugares muy ruidosos. Nadie quiere vivir al costado de una fábrica, por ejemplo. Nadie quiere vivir al costado de la Vía Expresa o la Javier Prado. Generalmente queremos vivir en zonas donde haya menos ruido ambiental, y también eso hace que de alguna forma esas zonas sean más costosas también, ¿no? Elevan el precio. O sea, tiene una serie de efectos, el ruido, una serie de efectos sobre nuestra sociedad en general, ¿no? Además vamos a ver, por ejemplo, que afecta también a la salud. Cuando estamos sometidos durante mucho tiempo y a muchos niveles o a partir de ciertos niveles, puede tener efectos sobre la salud también, ¿ya? Y no solamente auditivos, sino vamos a ver también que hay efectos que no son auditivos. Ahora, la pregunta es, ok, ¿cuándo el sonido se convierte en ruido? En realidad, físicamente es indistinguible, son indistinguibles, o sea, el sonido y el ruido físicamente son idénticos. Por ejemplo, cuando pasa el corso fuera, para nosotros esa señal va a ser una señal de ruido, pero para las personas que están ahí, para ellos no es un ruido, ¿ok? Entonces también tiene un carácter subjetivo el ruido, porque la definición, digamos, internacionalmente aceptada del ruido es simplemente todo sonido no deseado. Entonces en realidad el ruido no es nada más que un sonido que para nosotros subjetivamente nos molesta, nos produce cierta alteración de nuestras condiciones que estamos buscando, sea que nos afecte el trabajo, nos afecte el estudio, o la actividad que estemos realizando, o si estamos durmiendo nos puede afectar puede producir algún tipo de alteración en nuestro periodo de sueño, digamos, ¿ok? Entonces, básicamente, el ruido en realidad, físicamente, como les digo, no tiene ninguna diferencia con el sonido. Para describir el ruido podemos describir en general el sonido, y la situación, el carácter subjetivo va a ser el que va a decirnos si estamos ante un ruido o ante una señal que no la consideramos ruidosa, ¿ok? Pero también, por el mismo hecho que es subjetivo, va a depender de varios factores como los que estoy indicando allí, ¿no? Por ejemplo, depende de la capacidad auditiva, depende de la actividad que se esté realizando y de la actitud de la persona expuesta. Por ejemplo, ¿no? Si yo un día sábado, en la noche, estoy en mi casa, tal vez no me va a molestar tanto si los vecinos de arriba hacen una fiesta, ¿no? Pero si yo estoy un lunes de repente o un domingo en la noche
y los vecinos hacen la misma fiesta, ahí sí probablemente me va a molestar más, ¿no? Entonces, como les digo, tiene un carácter subjetivo. Hay situaciones en las cuales nosotros estamos dispuestos a soportar mayores niveles de ruido que en otras situaciones, ¿ya? Bueno, acá he puesto algunos datos, más o menos hice referencia a algunas cositas también en el resumen que está afuera, en el resumen, digamos, de la presentación hacia el público. Básicamente lo que he hecho es sacar información de la Unión Europea, porque la Unión Europea, digamos, es la líder en lo que es investigación de los efectos en general de la contaminación ambiental, no solamente acústica, sino también todos los demás aspectos de la contaminación que haya, ¿okay? Entonces, la Unión Europea tiene un gran presupuesto que está invirtiendo en todo lo que es investigación respecto al ruido, y muchas de las nuevas cosas que se saben respecto a los efectos del ruido son gracias a las investigaciones que ha promovido de alguna forma la Unión Europea. O sea, en Europa, en realidad yo diría que es la que está liderando en todo lo que es la investigación en lo que son los efectos del ruido. Y bueno, probablemente países tipo China o Corea, que también están en una buena situación, están también haciendo bastante investigación, pero en realidad la que siempre ha estado empujando ha sido la Unión Europea, ¿ya? Entonces, por ejemplo, bueno, los datos no son necesariamente recientes porque normalmente estos trabajos de investigación duran bastantes años, ¿no? A veces son 5 años, a veces más, y por eso los datos no son, digamos, de ahorita, pero con el transcurso de los años, obviamente va a haber más información y probablemente muchas cosas se modifiquen también con nuevos resultados que se puedan ir encontrando en el camino, ¿ya? Pero más o menos en el año 99, que es el reporte, más o menos el 30% de la población de la Unión Europea estaba sometida a una gran molestia por ruido vehicular. En realidad el ruido vehicular, como lo menciono en algún lugar o en varios lugares de repente de la exposición, es tal vez el ruido o la fuente de ruido ambiental más molesta, más problemática, la que genera la mayor cantidad de problemas en realidad, el ruido vehicular. El ruido aéreo también es fastidioso, también genera problemas, pero como que es más local, porque normalmente el ruido es intenso en la parte del despegue de los aviones y el aterrizaje de los aviones. Entonces, en zonas aledañas a los aeropuertos es donde se suele dar los problemas con el ruido aéreo, ¿no? Pero, digamos, si nos vamos a La Molina o tal vez nos vamos mucho más lejos, ya tal vez el ruido aéreo no sea tan importante. Pero el vehicular sí es el que generalmente es el más importante. Y bueno, en el caso de la Unión Europea, por ejemplo, también el ruido de trenes es importante, ¿no? A diferencia de nosotros que con las justas tenemos un trencito, ¿no? Pero en Europa, como les indico ahí, el tráfico de automóviles produce más del 90% de los niveles inaceptables de ruido. O sea, en realidad, el gran problema ambiental ahorita es el ruido de los carros, ¿ya? Y como también escribí en el resumen de la presentación, los automóviles son más silenciosos, son mucho más silenciosos, pero el problema es que el volumen de tráfico ha aumentado. Los aviones también son mucho más silenciosos, lo que pasa es que el volumen de tráfico aéreo también ha aumentado. La universidad ha hecho un esfuerzo hace unos años de trabajar con el Jorge Chávez y el Laboratorio de Acústica hizo un mapeo y bueno, creo que hicieron un montón de cosas ahí, optimizaron las rutas, digamos, de despegue de los aviones, pero sin embargo seguimos escuchando los aviones, ¿no? Se ha hecho todo un estudio, pero sin embargo seguimos escuchando. Yo cada vez que dicto clase me sigue molestando el ruido de los aviones. O sea, en verdad, como que no ha cambiado mucho la situación, a pesar de que el ruido de los aviones se ha bajado significativamente. Ya no he tenido tiempo de poner una gráfica, pero si no me equivoco, más o menos se ha bajado como 20 decibeles o 25 decibeles, que es un montón. Se ha bajado un montón el ruido de cada avión, pero el problema es que el tráfico aéreo ha aumentado, igual que en el caso del tráfico vehicular, ¿no? Ahora, ¿por qué razón saco información de la Unión Europea? Porque básicamente, como les dije, los datos que tenemos son de ahí.
hay ciertos estudios en Latinoamérica, probablemente Chile sea uno de los países que está liderando más eso, tal vez con Brasil, pero en el caso peruano, por ejemplo, no tenemos mucha información. Nuestra legislación básicamente es adquirida en base a las normas internacionales, que está bien, pero en realidad no tenemos una intención, digamos, de investigar en el asunto, ¿no? Tal vez a manera personal puede ser, pero no hay, el gobierno, digamos, no está promoviendo para nada esto, ¿no? Y vamos a ver que esto va a tener ciertos costos a largo plazo y a mediano plazo. Ese va a ser el problema. O sea, si no hacemos algo, esto se va a convertir en un problema grave acá también. Ya lo es, lo que pasa es que simplemente estamos acostumbrados a vivir así. Pero si ustedes o cualquiera de nosotros viaja a otro lugar donde de alguna manera se trata de cuidar un poco más el ambiente, nos vamos a dar cuenta de la gran diferencia, ¿no? Lo que pasa es que como vivimos acá, ya nos adaptamos. ¿Ya? Y algunas cositas que les indico aquí, por ejemplo, ¿no? En la Unión Europea es ya el ruido el segundo problema ambiental. Y se sabe que si no se hace algo, va a ser el primer problema. Va a superar a la calidad del aire. ¿Ya? Porque hay mucha contaminación también, producto de los vehículos y una serie de cosas, ¿no? Pero ya se prevé que el problema ambiental número uno va a ser el tema del ruido, si es que no se hace algo al respecto. Y, por ejemplo, hay un dato ahí de esto de que se han perdido 1.600.000 años de vida ajustados por discapacidad. O sea, ¿eso más o menos qué significa? Lo que ocurre es que, como el ruido produce discapacidad en algunos trabajadores o en personas que están sometidas a altos niveles, lo que se ha hecho han hecho como una especie de fórmula para encontrar cuántos años se han perdido. Entonces, más o menos lo que han calculado es que cada año pierden 600.000 años de vida debido solamente al efecto del ruido. Y en particular, sobre todo el ruido del tráfico, ¿no? El tráfico vehicular. Bueno, ¿cómo describimos el ruido? Como les dije, el ruido puede ser definido como todo sonido no deseado. O sea que el ruido tiene características subjetivas y lo que les mencioné también, que el ruido y el sonido básicamente son indistinguibles. Entonces, si queremos entender cómo nos afecta el sonido, cómo se propaga el sonido, cómo medimos el ruido, basta con estudiar el sonido. Entonces vamos a ver algunas características físicas del sonido. Bueno, el sonido en general es toda presión, toda variación de presión que tenemos, que podemos detectar con el oído humano. O sea, nuestro oído detecta en un cierto rango y detecta ciertas variaciones de presión, ¿ya? Ese rango que podemos escuchar se denomina el rango audible. Y más o menos, para hacerles una analogía de cómo se propaga y cómo medimos el sonido, por ejemplo, en el caso de una fuente de calor, si ustedes tienen un calentador, el calentador tiene una potencia, ¿ya? Emite una potencia calorífica, digamos, o térmica, por unidad de tiempo, y ustedes miden la temperatura. O sea, la temperatura, mediante un termómetro, nos da una idea de qué tanta potencia calorífica, térmica, qué tanta energía está emitiendo en forma de calor esa fuente, ¿ya? Entonces, el análogo del termómetro es lo que se llama el sonómetro. Nosotros con un sonómetro, que es un medidor del nivel de presión sonora en realidad, medimos la presión y la presión se transforma en un número que es un nivel de presión sonora, que después voy a explicar brevemente cómo se obtiene. Y eso también nos da una idea de la potencia acústica que tiene la fuente, ¿ya? No podemos meternos en muchos detalles por cuestiones de tiempo, pero más o menos esa es la idea, ¿ya? Aquí les he puesto algunos valores típicos de presión y los valores a la derecha, que son los niveles de presión sonora. Entonces pueden ver una cosa característica de los valores de presión es que, si se fijan, más o menos el umbral de audición, que corresponde a este valor de presión, que pueden ver que es una presión bien chiquitita, ¿ya? Se considera que el umbral de audición es de 20 micropascales, o sea, estamos diciendo 20 por 10 a la menos 6 pascales. Y esta escala va aumentando, más o menos hasta el orden de los 100 pascales, más o menos, que es cuando ya comenzamos a tener
cierta molestia o ya comienza el umbral que se llama el dolor. Entonces ya la sensación física deja de ser sensación auditiva y ya comienza a convertirse en una sensación de dolor. Entonces pueden ver que el rango de presiones es muy, muy grande. Entonces, trabajar con presiones directamente es muy complicado porque es un rango inmenso de números. Pero si lo traducimos a niveles de presión sonora, es mucho más fácil. Pueden ver que el rango va más o menos de 0 a 140 y esto se representa con una unidad que se le llaman los decibeles. Entonces, un rango muy, muy grande, que es el de las presiones, lo hemos reducido a un rango mucho más manejable de niveles de presión sonora. ¿Ya? Y se toma como referencia el umbral de audición que está un poquitito más arriba, que es 20 micropascales, que le corresponde al 0. Y a partir de ahí se tienen todos los valores de nivel de presión sonora. ¿Ya? El rango audible más o menos de una persona joven, digamos hasta los 20 años, 25 años, joven y sana, digamos, va más o menos de 20 Hz a 20 kHz, ¿ya? O sea, más o menos aquí, esta es una escala logarítmica, aquí es 20 más o menos, y esto es 20.000, ¿ya? 20.000 Hz. Por ejemplo, pueden ver que un perro normalmente tiene un rango que llega a frecuencias que nosotros no podemos escuchar. Todo lo que está por encima de los 20.000 Hz, lo que está a la derecha de esta línea punteada verde, para nosotros lo llamamos ultrasonido. Ya son sonidos que no podemos percibir como señal acústica, como presión, nosotros percibirla como sonido ya no lo percibimos. Y todo lo que está por debajo, o sea, a la izquierda de la línea punteada, tampoco lo podemos percibir. ¿Ya? Que normalmente lo llamamos infrasonido o subsónicos. ¿Ya? Bueno, más o menos, ¿cuáles son los rangos de presión sonora, los rangos de frecuencia que podemos escuchar? Eso es lo que se llama el campo auditivo normal. Esta línea que está aquí dibujada, esta línea verde, es lo que se le denomina el umbral de audición. Y pueden ver que el umbral de audición cambia con la frecuencia. O sea, los sonidos de más baja frecuencia, los que están más o menos por acá, estos de por aquí, digamos, desde 20, o sea, me es más difícil escuchar a 20 Hz que a 50, a su vez es más fácil escuchar a 100, y es más fácil escuchar a 200, y nuestra máxima sensibilidad está en este rango, más o menos, alrededor de los 4.000, 3.000 y pico. Eso se debe a que nuestro canal auditivo, que nos conecta el huequito que tenemos acá con el tímpano, tiene una distancia, y cuando ustedes calculan las ondas estacionarias que se forman ahí, justamente una de las resonancias corresponde a una de estas frecuencias. Entonces, como que nuestro canal auditivo nos ayuda a tener más sensibilidad en esa parte. Pero lo que sí es importante es que se den cuenta que la respuesta no es plana. Inclusive, el umbral del dolor sí como que es medio plano, pero el riesgo de daño, dependiendo de la frecuencia, no es a la misma presión sonora, ¿ya? Y esto lo he tratado más o menos de resumir en otra gráfica, donde tenemos distintas curvas, que se les llaman las curvas de igual nivel de sonoridad, que están en fones, pero ya no les voy a poder explicar qué significa eso, pero lo que se hace es esa línea que está marcada en rojo, esa línea se utiliza como referencia para la ponderación, porque cuando yo mido con un instrumento, necesito que el instrumento si quiero hacer una medición ambiental, por ejemplo, necesito que el instrumento se comporte como el oído. Entonces tengo que hacer un procesamiento sobre la señal para que responda más o menos de esa manera. Entonces, para el procesamiento se elige, para hacer esa ponderación, se elige justamente la curva de 40 Fons, y en base a esa curva de 40 Fons se le hace ese procesamiento a la señal. Entonces, cuando ya hacen una medición ambiental, el micrófono y el sonómetro está respondiendo más o menos como un oído humano. Porque si no, ustedes simplemente están haciendo una medición plana y el micrófono va a recibir todas las señales, pero no se va a comportar como el oído humano, ¿ya? Entonces, pueden ver que cambia con la intensidad y cambia con la frecuencia.
¿ya? A eso se le dice que no es plana, ¿ya? Si fuera una raya, sería plana. Y aquí más o menos lo que he hecho es sacar una figura donde ponen esta curva de 40 Fons, pero que la han invertido, ¿ya? Lo que han hecho es simplemente a una señal plana, o sea, imagínense que todas estas barritas verdes tienen la misma intensidad, entonces lo que han hecho es bajarle de acuerdo a la inversa de esta curva, y este es el espectro que yo escucho. O sea, más o menos es así como escuchamos. Si yo les pongo un ruido blanco, el ruido blanco tiene todas las señales con la misma amplitud. Nosotros vamos a escuchar un poco menos de bajos, un poco menos de agudos, y vamos a escuchar más en la zona media, ¿no? Que es como está aquí representado. ¿Ya? Es más o menos lo que ocurre cuando ustedes escuchan una grabación de su voz. Porque cuando nosotros escuchamos una grabación de nuestra voz, nos parece que fuera otra persona. ¿Por qué? Porque como nuestro oído está unido a toda nuestra cavidad aquí, entonces acá hay resonancias que hacen que nosotros escuchemos nuestro timbre de voz distinto a cuando alguien nos escucha solamente por la emisión acústica aérea, digamos. Entonces, toda nuestra cabeza es como un resonador que está modificando las frecuencias y nos da otro timbre de voz para nosotros, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos escuchamos solamente lo que sale por la boca, suena distinto, ¿ya? Es más o menos algo así. Bueno, ¿cómo es que escuchamos? Básicamente lo que tenemos es el pabellón auditivo, que es nuestro oído externo. El oído externo se considera que es básicamente lo que es el pabellón auditivo, ¿ya? La pina, todo esto de aquí. Y el conducto auditivo hasta el tímpano y los huesecillos, todo eso se considera que es el oído medio. Y el oído interno es ya la zona que está en esto que parece un caracolito, que se le llama la cóclea, que es donde están las células que hacen el procesamiento para convertir toda esa vibración mecánica sobre el tímpano, al final se convierte en una señal eléctrica. Y bueno, vamos a ver un poquito de eso, pero no con mucho detalle. Pero cuando nosotros tenemos un daño auditivo, puede ser, por ejemplo, en la zona de los huesecillos, o también puede ser a nivel de la cóclea, ¿ya? Actualmente hay unos implantes de cóclea, o sea, hay personas, por ejemplo, que nacieron con algún problema en la cóclea y les hacen un implante y pueden escuchar, se puede hacer que puedan escuchar, pero cuando normalmente tenemos daño auditivo inducido por el ruido, eso hasta el momento no se puede curar, o sea, no hay forma todavía, ¿ya? Entonces, bueno, esto ya lo vimos también, que es que lo que les estaba explicando, ¿no? Que cuando queremos que un sonómetro mida como el oído humano, tenemos que aplicarle una curva de ponderación. Tenemos que hacerle algo a la señal para que suene parecido a lo que escucharía un oído humano normal, ¿ok? Entonces, ¿cómo se hace esa ponderación? Como les mencioné, lo que se hace es se toma la curva de 40 Fons y se invierte. Entonces, cuando ustedes tienen una señal de sonido, se le pasa por un filtro que hace más o menos esto de acá, le quita un poco de baja frecuencia, le quita un poquito de alta frecuencia, y eso es lo que nos va mostrando y va registrando el instrumento, ¿ya? Y bueno, hay más curvas de ponderación. Tienen la ponderación A, la ponderación B, la ponderación C. Para los que son mediciones ambientales, generalmente se usa la ponderación A, ¿ya? En algunos casos se usa, para el ruido de aviones, se usa la ponderación D también. Depende del tipo de aplicación, pero lo más común es que ustedes vean decibeles expresados con un paréntesis con A, que es con ponderación A. Es, digamos, la medida más usual. Ahora, también es importante las características en frecuencia, digamos, del sonido, ¿ya? Hemos hablado un poco del nivel del sonido, pero también tenemos que hablar un poco de las frecuencias que componen el sonido. Hemos visto también que escuchamos en un cierto rango de frecuencias. Entonces, cuando tenemos lo que se llama mediciones de banda ancha, son cuando hacemos una medición en todo el espectro audible.
pero puede ser que yo quiera hacer específicamente una medición tal vez en ciertas partes del espectro que son más pequeñas. Entonces hay unas bandas que ya están estandarizadas, que pueden ser por bandas de octava, tercios de octava o fracciones de octava más pequeñas inclusive, y hay instrumentos que nos permiten hacer esas mediciones, ¿ya? Y normalmente cuando tenemos, por ejemplo, ruidos que tienen ciertos tonos, esos ruidos son más molestos que cuando, por ejemplo, tienen el ruido de un ventilador, que es más o menos un ruido de banda ancha. Pero cuando tenemos tonos ahí metidos, es mucho más molesto, ¿ya? Entonces, cuando hacemos una medición de banda ancha, se pierde esa información de la molestia subjetiva que nos producen esos tonos presentes. Entonces, en algunos casos, no basta hacer una medición en banda ancha, sino también a veces hay que hacer mediciones en bandas ya más específicas. Y de alguna manera, les voy a mostrar aquí algunos ejemplos, ¿no? Si ustedes tuvieran, por ejemplo, una señal sinusoidal, como la primera de la izquierda, es una sola frecuencia, es una señal puramente sinusoidal. Entonces tienen una sola frecuencia cuando hacen el espectro de frecuencias. Al lado izquierdo es cómo es la señal en el tiempo y al lado derecho es el espectro en frecuencias. Si ustedes le cambian la amplitud y le cambian la frecuencia a la señal, tienen una señal de mayor frecuencia, entonces pueden ver que la frecuencia se ha corrido, pero sigue siendo una sola frecuencia. Y si ahora yo tuviera dos frecuencias simultáneas, podría tener una señal como esta, y voy a tener dos frecuencias simultáneas cuando lo veo en el espectro de la frecuencia. Entonces, lo mismo ocurre, por ejemplo, para ruidos, ¿no? Puedo tener máquinas que tal vez tienen un ruido de ancho de banda grande, pero además tienen algún golpe por algún lado, entonces tienen también tonos presentes. Podemos tener todas las combinaciones posibles. Algo así, digamos, ¿ya? Por ejemplo, pueden tener rodajes, partes giratorias, entonces tienen un espectro de frecuencias que es más o menos como que tuvieran tonos bien marcados, pero de todas maneras tienen un poquito de ruido también en otras frecuencias. En el caso, por ejemplo, de la lluvia, ¿no? O cuando ustedes, por ejemplo, sintonizan el televisor entre canal y canal y sale esa pantalla blanca, más o menos ese es un ruido de un ancho de banda muy grande. Entonces, ya ahí como que es un poco más difícil distinguir frecuencias individuales. Ya como que no es muy tonal, es más bien lo que se llama broadband, o sea, de un ancho de banda grande. Y pueden haber sonidos que son más bien impulsivos, que generan algunas maquinarias, por ejemplo, o cuando golpeamos con martillo. Básicamente es un sonido de muy corta duración, pero de una intensidad más o menos significativa, y también nos genera otro tipo de espectro de frecuencias. Entonces, dependiendo también del tipo de ruido, como les digo, en algunos casos es necesario analizar no todo el ruido, sino también analizar ciertas características en frecuencia que puede tener, ¿ya? Bueno, ¿qué descriptores tenemos? En realidad hay un montón de descriptores. Ya yo he estado tratando de pensar cómo hago para tratar de explicarlo en poquito tiempo. Entonces, lo que he hecho nada más es elegir un par de descriptores, porque hay muchos descriptores y al final no van a entender nada si me pongo a explicarlos. Pero básicamente las fuentes que nosotros tenemos para el ruido ambiental las podemos distinguir más o menos en estos grupos, ¿no? Si hablamos de lo que es transporte, básicamente tenemos tráfico de automóviles, tráfico aéreo, tráfico de trenes. Si tenemos ruido en áreas industriales o comerciales, bueno, generalmente las fuentes son los sistemas de aire acondicionado, generalmente son las principales fuentes. O sea, al final son maquinarias, ¿no? Son dispositivos mecánicos. En las áreas residenciales, bueno, aquí no es muy común que tengamos casas con sistemas de aire acondicionado, pero en otras partes del mundo sí se necesita, porque el clima es más extremo, entonces necesitan unidades de aire acondicionado y generan ruido, ¿no? Aquí sí lo que suele pasar es que, por ejemplo, tenemos empresas que tienen sistemas de aire acondicionado, por ejemplo en Miraflores, ¿no? Y si ustedes viven en Miraflores,
son vecinos ahí, probablemente están cerca de algún local comercial, entonces van a tener ruido producido por estos sistemas. Pero en lo que es barrios, digamos, o urbanizaciones, no es tan común. También podemos tener ruido debido a los vecinos, ¿no? De repente se están peleando, o tienen una fiesta, o pasa la procesión, no sé, y al final tenemos ruido también en las áreas residenciales. Podemos tener también ruido en zonas recreacionales o en actividades de ocio, ¿no? También ruido en construcción, que ahora es importante por la cantidad de construcciones que tenemos. Y ruido dentro de la casa misma, ¿no? O sea, puede ser que tal vez yo estoy tratando de preparar mis clases y mi esposa está licuando y para mí eso es ruido, ¿ok? Recuerden que el ruido es subjetivo. ¿Ya? Entonces, la mayoría de las medidas para describir el efecto del ruido en el receptor están en función del nivel de presión sonora con ponderación A. ¿Ya? O sea, todo lo que ustedes vean que diga A mayúscula es porque está con ponderación A. Y en realidad la mayoría de descriptores están en función a este nivel de presión sonora con ponderación A. ¿Ya? Pero los niveles de presión sonora con ponderación A no funcionan bien cuando el sonido este o el ruido este que estamos midiendo no tiene tonos presentes, ¿ya? Cuando tiene mucho contenido tonal, ya como que los decibeles A no son suficientes, ya tenemos que hacer mediciones adicionales. Y bueno, en algunos casos también se indican unos indicadores, se ponen unos indicadores adicionales F y S, que lo que me dan información es si el sonómetro está midiendo en modo rápido o en modo lento, ¿ya? Eso también dependerá del tipo de ruido que tengo. Si tengo un ruido que no cambia mucho, puedo hacer una medición lenta, pero si tengo un ruido que fluctúa más o menos, entonces me conviene que el detector registre los cambios con menor intervalo. Entonces puedo hacer una medición, digamos, en modo fast, ¿ya? Ahora, ¿cómo podemos describir el ruido? Bueno, generalmente el ruido es fluctuante. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo hago para describir algo que es fluctuante? ¿Ya? Bueno, una manera es elegir un intervalo de tiempo en el cual, por ejemplo, definamos su nivel mínimo y su nivel máximo. Es una manera, ¿ya? Entonces, cuando se habla de niveles de ruido, muchas veces se reporta los niveles máximos o los niveles mínimos, ¿ya? Son valores más o menos importantes porque me da una idea de los pasajes de menor nivel y me da una idea de los pasajes de mayor nivel. Pero no es suficiente, ¿ya? Es una forma de definirlo, pero no es suficiente, necesitamos más información. Para ello lo que se puede hacer es, por ejemplo, usar criterios estadísticos, que ya no voy a tener tiempo de explicar, pero se utilizan descriptores estadísticos para tratar de describir cómo se comporta el ruido en un intervalo de tiempo, porque recuerden que generalmente es fluctuante, ¿ya? Entonces podemos describir, por ejemplo, podemos definir valores que son percentiles, valores eficaces, etcétera, 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 ¿ya? Normalmente, pues, como estamos hablando de ruido ambiental, se definen en base a la ponderación A, ¿ya? Bueno, el indicador más importante de todos, que por eso lo he puesto, es el nivel, lo que se llama el LEQ, ¿ya? Que es el nivel continuo equivalente, ¿ya? Esto de acá, el LEQ. Entonces, este LEQ se mide en un cierto intervalo de tiempo. Ustedes tienen el sonómetro o el sistema de registro de sonido que tengan, entonces tienen una medición en un cierto intervalo y se procesa esa señal para sacar un nivel, o sea, un valor que me represente el nivel equivalente de ese sonido, ¿ya? Y más o menos, aquí les estoy explicando más o menos qué información me da, ¿no? Lo que me da es el nivel constante durante el periodo T de medición que tiene la misma cantidad de energía presente en el nivel de presión sonora fluctuante, ¿ya? Y al final el equipo me da un número. Y cuando se mide con ponderación A, se le agrega una A adelante, ¿ya? Y se le denota LAEQ,
¿ya? Si algún día leen algún tipo de valor o reportes o leen algo relacionado con ruido ambiental, van a ver que es una cantidad que se suele utilizar mucho. Es básicamente el principal parámetro que se utiliza, ¿ya? También existen los percentiles, que simplemente lo voy a mencionar nomás, ¿ya? Los percentiles también son cantidades importantes. Lo que me dice, por ejemplo, es el nivel de presión sonora que se sobrepasa durante un cierto porcentaje de tiempo en esa señal de ruido fluctuante. Y se suelen utilizar estos percentiles, el LA10, que sería el nivel de presión sonora que se sobrepasa, el nivel de presión sonora con ponderación A que se sobrepasa durante el 10% del periodo de medición. El LA50 sería el nivel de presión sonora con ponderación A que se sobrepasa el 50% del periodo de medición. Y de manera similar para el de 90, ¿ya? Ahora, más o menos esto, ¿qué información nos da? ¿Ya? Cuando ustedes tienen una señal de ruido fluctuante, o sea, los picos de ruido son poco probable que se sobrepasen, porque justamente son picos. Entonces, el L10 o el LA10, dependiendo si lo miden con o sin ponderación, les va a dar información sobre los niveles más altos del ruido. El L50 les va a dar más o menos una información del nivel promedio, porque son los niveles que se sobrepasan el 50% de la medición. Entonces, más o menos es el nivel promedio. Y más bien el L90 o el LA90, dependiendo si lo mido con o sin ponderación, se van a sobrepasar a cada rato, porque se sobrepasan el 90% del intervalo de medición. Entonces, generalmente tiene que ver con los niveles más bajos, ¿ya? Ahora, también hay otro índice que es muy importante, que ahora está muy de moda, porque ahora se hacen, por ejemplo, en la Unión Europea se exige que se hagan mapas de ruido cada 5 años. Y este es un parámetro que se utiliza ahora en los mapas de ruido, ¿ya? Es un indicador relativamente nuevo, digamos, que es el LDEN, ¿ya? Que viene de Day, Evening, Night. O sea, es un nivel que se pondera durante la mañana, durante la tarde y durante el día. Se procesa esa información y se saca un valor, ¿ya? Y ahí están los intervalos de tiempo que corresponden a la mañana, a la tarde y a la noche. Por ejemplo, cuando la Católica cuando el Laboratorio de Acústica hizo los mapeos de ruido en el aeropuerto Jorge Chávez, ellos tuvieron que utilizar estos indicadores, porque la norma exige que para hacer los mapas de ruido se tiene que medir el LDEN, ¿ya? Ahora, también se pueden medir con y sin ponderación, ¿no? Cuando son con ponderación, se pone, como siempre, la A, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son los efectos sobre la salud? Básicamente, podemos tener dos grandes tipos de efectos, ¿ya? Tenemos efectos no auditivos y efectos auditivos. Los efectos no auditivos, básicamente, son trastornos fisiológicos, digamos, que nos producen estrés, y el estrés a su vez nos produce otro tipo de trastornos. Y los efectos auditivos son básicamente, bueno, puede empezar con una molestia, ¿no? Cuando el sonido, digamos, no me produce un daño, pero me está afectando de alguna manera mi sistema auditivo. Puede ser algo temporal, pero los efectos también pueden ser permanentes, dependiendo del nivel. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y una de las grandes preocupaciones es la pérdida de la audición permanente, inducida por el ruido. Ahora ya se sabe que antes, digamos, se tenía cierto cuidado, porque eso se aplicaba principalmente a trabajadores, pero ahora se sabe que en general la gente también está sometida a veces a muchos niveles de ruido. Entonces pueden ser que no sean trabajadores, entre comillas, oficiales, pero están en la calle y están en un ambiente ruidoso. Entonces, con el paso del tiempo también pueden sufrir deterioro auditivo. Por ejemplo, personas que trabajan en la avenida Bancay, digamos, o lugares así, ¿no? Y están todo el día ahí, entonces ellos también pueden sufrir algún tipo de deterioro. Lo que ocurre es que probablemente ni tienen idea de eso. Nadie les ha dicho nada, ¿ya?
Entonces, no solamente ahora ya la preocupación es por los trabajadores, sino también hay preocupación, por ejemplo, por gente que utiliza sistemas personales de sonido, iPods, ¿no? Porque ya estos sistemas pueden producir niveles muy altos y nos pueden producir a largo plazo daño auditivo, ¿ya? Entonces, más o menos, aquí les he hecho un pequeño resumen de lo que nos puede producir el ruido sobre la salud. Nos puede producir pérdida de la audición, alteración del sueño, puede interferir sobre ciertas actividades, nos puede molestar. Todo esto al final nos produce estrés, y el estrés es lo que nos produce al final ya trastornos fisiológicos. Y aquí les describo algunas, bueno, voy a tratar de ser breve. Por ejemplo, uno de los más importantes son las alteraciones del sueño, porque cuando el ruido, digamos el ruido vehicular en la noche, nos altera el sueño, eso nos trae consecuencias en la mañana. Las consecuencias son que vamos a estar con menos atención, vamos a estar más agotados, vamos a ser menos productivos. O sea, digamos, si nos ponemos a pensar desde el punto de vista económico, a las empresas no les conviene que los trabajadores no duerman bien, ¿ya? Entonces, tal vez, si el gobierno quiere hacer algo, podría tal vez animarlos por ese lado, ¿no? Decirles, bueno, si ustedes no invierten en lo que es ruido, sus trabajadores van a ser menos productivos, menos eficientes, y ustedes van a ser menos competitivos. Entonces, tal vez ahí las empresas se interesen un poco, ¿ya? Y bueno, hay una serie ahí de efectos que pueden leerlo después con más calma. Aquí les he puesto una gráfica, por ejemplo, no es reciente, pero igualito podemos notar cosas interesantes, porque nos dice la fracción de la población en Holanda que reporta entre estos años, bueno, en 2 años específicos que han sido las mediciones, gran molestia debido al ruido durante el sueño. Y pueden darse cuenta que la curva total, que es la primera columna, se ha incrementado. O sea, del 98 al 2003 se incrementó la molestia por el ruido. Y pueden darse cuenta que ya si se ponen a analizar tema por tema, hay ciertas cosas que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, el ruido de tráfico también se ha incrementado. El ruido de los vecinos, o sea, en el vecindario, también se ha incrementado. El ruido aéreo básicamente está igual. Han pasado 5 años y a pesar de que se ha reducido el ruido en los aviones, igualito sigue igual. Los trenes también básicamente no ha cambiado. Hay más actividades recreativas, más ruidosas, más construcción y más ruido industrial. Más o menos lo que debe estar pasando acá en Perú también. En Perú debe ser algo similar. De hecho, que hay más construcción, debe haber más ruido, hay más actividades recreativas, bueno, para cierto grupo de la población, hay más tráfico de carros. O sea, debe ser una situación bastante similar a esta, entre si hacemos una medición ahorita y hubiéramos hecho una medición hace unos 5 o 6 años. Ya, bueno, acá les estaba explicando algunos. Esto es lo mismo. ¿Ya? Ahora, los efectos no auditivos, otro efecto auditivo que es importante, por ejemplo, son los efectos sobre el aprendizaje, que se ha observado principalmente en niños de edad escolar. Eso también es un tema ahorita de mucho estudio, hay mucha gente que está trabajando en eso. En Europa principalmente, también en Estados Unidos se está hablando un poco del tema, porque no se sabía eso, no había información sobre el efecto del ruido en los niños, por ejemplo, y ahora se sabe que les afecta el aprendizaje. Entonces, definitivamente todos los colegios que están en zonas ruidosas van a tener un efecto negativo sobre los niños que están ahí. Y al final eso a largo plazo también va a tener un costo, ¿no? Bueno, los efectos auditivos principales son lo que se llama el trauma. El trauma es cuando tenemos ya algún daño físico en el oído. O sea, puede ser una perforación en el tímpano, puede ser que los huesecillos de repente sufren algún tipo de daño, o nuestro sistema auditivo interno también se daña, ¿no? Eso puede pasar, por ejemplo, si tienen una explosión o un ruido muy, muy, muy intenso, que obviamente es lo menos probable, ¿no? El tinnitus, que es el zumbido en el oído, hay muchos investigadores que todavía no saben muy bien
si está relacionado directamente con la pérdida de la audición. Como que hay cierto grado de relación, pero todavía no se tiene completamente explicado por qué se produce ese zumbido en los oídos. Pero lo que sí se sabe es que cuando ustedes tienen zumbido en el oído, es porque por lo menos han tenido una pérdida temporal de la audición. O sea, puede ser permanente, puede ser temporal, pero si tienen un zumbido, es porque ha habido de todas maneras un corrimiento temporal. Entonces, si tienen un zumbido, ya también tengan cuidado, porque eso quiere decir que han estado escuchando a niveles tal vez un poco altos. Justamente la pérdida de la audición temporal es cuando este umbral de audición que les mostré se corre hacia arriba. Entonces, nuestro sistema auditivo trata de protegerse haciéndose menos sensible. Pero ¿qué pasa? Si ustedes están expuestos mucho tiempo, ya ese efecto temporal ya no regresa a su posición original. Cuando ocurre eso, tienen un PTS, o sea, un corrimiento permanente del umbral. Entonces ahí ya tienen pérdida de la audición. ¿Ya? Por ejemplo, aquí les pongo un par de figuritas, bueno, que son fotos en realidad, de las células pilosas en el órgano de Corti. ¿Ya? Eso está dentro de la cóclea, en el caracolito ese. Y la membrana basilar es donde están estas células pilosas. Estas células pilosas están en buen estado, digamos, ¿ya? Hay unas que se les llaman las outer hair cells y las inner hair cells, o sea, las que están más alejadas y las que están fuera, pero al final las dos responden a movimientos mecánicos. Entonces, cuando ustedes tienen mucha exposición, existe una fatiga mecánica y se van deteriorando. Y lo que ocurre más o menos es lo de acá. Pueden ver que ahí ya esta persona, por ejemplo, ya no tiene células pilosas. Y acá tiene muy poquitas también. Es probablemente porque ha estado expuesto a mucho nivel de presión sonora. No sé exactamente de dónde es la foto, pero probablemente sea un trabajador que ha estado sometido a mucho ruido. ¿Ya? Ahora, hay un detalle también que es importante, que hay dos términos, ¿ya? Hay un término que se le llama la pérdida de la audición y hay otro que es el deterioro auditivo. Entonces, cuando ustedes leen la norma, puede ser medio confuso, ¿ya? Porque la norma, mejor veamos primero qué significa. El deterioro auditivo especifica la pérdida en la capacidad de entender el lenguaje, ¿ya? Entonces, si yo me puedo comunicar, no tengo deterioro auditivo. Si me puedo comunicar, pero sí puedo tener pérdida de la audición, porque puede ser que tenga pérdida de la audición en bandas que no me afectan el lenguaje. Entonces, cuando ustedes ven la norma y ustedes piensan que, por ejemplo, si se someten a 85 decibeles A durante 8 horas, no les va a producir ningún tipo de pérdida. Sí les está produciendo pérdida, pero en bandas donde todavía no les afecta el lenguaje. Cuando ustedes se dan cuenta, es cuando ya les afecta la capacidad de escuchar, por ejemplo, el teléfono o mantener una conversación. Ahí es cuando nos damos cuenta que ya es lo que se le llama el deterioro auditivo. Pero, por ejemplo, hay trabajadores que pueden tener pérdida de audición, pero sin embargo no han perdido capacidad de comunicarse. ¿Ya? Entonces, como que hay que tener cuidado con eso, porque la norma, digamos, sí permite cierto grado de pérdida de la audición. ¿Ya? Y también hay otro efecto que ocurre que es con la disminución de la edad. Con el incremento de la edad. O sea, cuando uno va envejeciendo, nuestro sistema auditivo va perdiendo sensibilidad, sobre todo en altas frecuencias. Y más o menos aquí les pongo una gráfica. ¿Ya? Pueden ver que a los 20 años tenemos una ligera caída a partir de 1000 Hz. Todas ocurren a partir de 1000 Hz. Y pueden ver cómo pasa con el incremento de la edad. ¿Ya? O sea, yo estoy más o menos en los 50, o sea que ya he perdido bastante, fácil unos 30 decibeles a partir de... Bueno, es en cada banda, ¿no? Es en cada banda. Pero de hecho, por ejemplo, que yo no voy a escuchar igualito una canción que como la escuchaba hace 20 años. En alta frecuencia he perdido un poco. ¿Ya? Y a medida que vamos envejeciendo más, mucho más. Ya, bueno, aquí... Sí,
Acá está un poco lo que les estaba mencionando, ¿ya? Básicamente la pérdida de la audición depende del nivel al que esté expuesto y de la duración de la exposición, ¿ya? Mientras más alto sea el nivel de presión sonora, menos tiempo le va a tomar para que se produzca el daño. O sea, en realidad es un efecto acumulativo, ¿ya? Y por ejemplo, en la Unión Europea, que son los más conservadores, ellos consideran que los empleadores, digamos, deben proporcionar protección a partir de niveles de ruido de 80 dBA. En Estados Unidos es un poco más alto, ¿ya? Y la protección auditiva es obligatoria a partir de los 85 dBA, aunque, como les indico aquí, la tendencia es a uniformizar, o sea, la mayoría de países están tratando más o menos de llegar a utilizar una misma norma, pero todavía hay ligeras diferencias, ¿ya? Aquí es más o menos lo que les estaba explicando de que la norma como que es media, como que nos puede llevar a confusión, porque digamos, lo que se sabe es que si ustedes, por ejemplo, son un trabajador y trabajan en una industria durante 8 horas, y están sometidos, por ejemplo, a niveles de presión sonora de 80 dBA o menores, no ocurre pérdida de la audición, ¿ya? Pero, de todas maneras, entre 70 y 75 dBA les va a producir un pequeño corrimiento permanente del umbral. O sea, sí se va a perder un poquito. Lo que pasa es que les va a permitir todavía tener comunicación normal, ¿ya? Y esto se puede producir más o menos entre el 1 y el 10% de la población, porque obviamente son valores estadísticos. Y a partir de los 80 dBA ya comienza a producirse los corrimientos permanentes en otras bandas, ¿no? Y la cosa va aumentando. Entonces, más o menos, aquí creo que les he puesto una tablita, sí, ¿ya? Esta es, bueno, la norma OSHA, que es una de las normas, pero también hay otra norma que es la norma ISO, y la norma ISO es más conservadora, ¿ya? O sea, protege más al trabajador. En el caso de Estados Unidos, se supone que uno puede estar expuesto a 90 dBA durante 8 horas, pero eso no quiere decir que no van a tener pérdida, sí van a tener pérdida. Lo que pasa es que la pérdida les va a permitir todavía seguir comunicándose, ¿ya? O sea que si van a trabajar a Estados Unidos, tengan cuidado, ¿ya? Bueno, en general, ya para ir terminando, podemos tener programas de protección, digamos, que varían de un país a otro, más o menos, pero la idea es que haya un planeamiento, ¿ok? Cada vez que se quiere, digamos, que la ciudad crezca, también debería haber un planeamiento con respecto al ruido, o sea, cuánto ruido se va a incrementar, cómo se va a afectar, o sea, lo ideal es que haya un diseño sobre eso, ¿ya? También hay otra etapa que puede ser lo que más probablemente ocurre en nuestro país, que es lo que es quejas, ¿no? Cuando nos quejamos, obviamente tiene que haber un ente, que generalmente son las municipalidades, que atienden las quejas, entonces ellos hacen las evaluaciones y en base a eso dicen, bueno, si la persona que se está quejando tiene razón o la empresa está cumpliendo la norma, ¿no? Y ahí está lo que es la evaluación, básicamente, ¿no? O sea, si es que hay una voluntad de que no haya ruido en exceso, entonces habrán entidades que hagan evaluación respectivamente, ¿no? Que generalmente son las municipalidades, digamos, acá. Ahora, hay algunos esfuerzos, pero el problema de que todo esto es costoso, es caro, entonces, digamos, aplicar medidas para la disminución de ruido son generalmente muy costosas. Entonces yo supongo que esa es una de las razones por las cuales todavía el gobierno como que no ha puesto mano dura en esto, ¿no? Pero a largo plazo definitivamente se tiene que hacer. O sea, no se puede dejar así sin control, ¿no? Ahora, más o menos, ¿cómo se planifica? Bueno, una manera de planificar es, por ejemplo, haciendo mapas de ruido, ¿ya? Aquí, bueno, yo sé de algunos mapas de ruido que se han hecho. Se han hecho el mapa de ruido, por ejemplo, del Jorge Chávez. Bueno, Celso, que es uno de los miembros del laboratorio de acústica, me comentaba también que en el caso del aeropuerto del Cusco, el que se va a hacer, también se está haciendo mapas de ruido, ¿ya? Pero no es algo, digamos, que se haga continuamente porque es muy costoso, toma mucho tiempo también.
Otra manera, que tal vez es un poco más fácil, es modelar. O sea, si queremos predecir más o menos el ruido y luego lo validamos con mediciones, ¿no? La evaluación, que es importante, ¿no? Se supone que tenemos, bueno, hay cierta legislación, pero, por ejemplo, yo no creo realmente que haya mucha regulación de parte de las municipalidades con respecto a las obras de construcción, por ejemplo. No creo. O sea, no he visto nunca a alguien de la municipalidad con su sonómetro midiendo, digamos, en una obra, ¿no? Entonces, eso sí es un problema para los vecinos. Tal vez no les va a producir pérdida de la audición permanente, pero sí les está afectando sus actividades, ¿no? Entonces, eso también tiene que estar regulado. ¿Ok? Y bueno, ya para terminar, lo que de alguna manera he intentado compartirles es que esto es un problema grave, ¿no? Y que tomemos en cuenta que si en países desarrollados, sociedades desarrolladas como por ejemplo la europea, que esto se viene investigando desde hace 30, 40 años, al igual que en Estados Unidos, y a pesar de todos los esfuerzos que ellos han hecho, a pesar de toda la inversión que han hecho, sigue siendo un problema. Bueno, aquí de hecho que también es un problema, lo que pasa es que recién nos estamos dando cuenta, ¿ya? Pero el problema va a ser que esto nos va a significar un costo más adelante. O sea, probablemente tengamos niños que están estudiando en estas zonas ruidosas, que luego van a tener problemas de salud o van a tener problemas en el aprendizaje. Al final tenemos trabajadores que van a ser menos productivos, gente que no duerme bien. Entonces es un problema complicado. Y en realidad la intención de la charla era un poquito darles una idea de eso, ¿no? Un panorama sobre eso. ¿Ok? Bueno, eso sería todo. Gracias. Okay. Sí, una duda. ¿En el Perú existe algún organismo que se encargue de regular estas, digamos, a algunas empresas que producen demasiado ruido, o locales, casas, algo que produce ruido en ciertos distritos? Bueno, como mencioné, me parece que Indecopi tiene un poco que ver con el asunto, pero a nivel distrital generalmente son las municipalidades. Lo que ocurre es que yo, bueno, tengo conocimiento, por ejemplo, que en Miraflores se tiene algún tipo de control, creo que en San Isidro también, no sé si en otros distritos ya se está implementando, pero por el momento como que no es algo orgánico, sino que como que se va haciendo de a poquitos, ¿no? Una cosa así. Porque, por ejemplo, acá, digamos, si nosotros nos quisiéramos quejar sobre el ruido del aeropuerto, tendremos que ir a la municipalidad, pero en verdad no hay otro camino, digamos, que podamos usar, ¿no? Porque muchas veces no está implementada la norma. Entonces, ese es básicamente el problema, ¿no? Pero sí, intentando contestar la pregunta, sí, a nivel local son básicamente las municipalidades las que están viendo esto, ¿no? Son básicamente las municipalidades y creo que Indecopi también tiene algo que ver, ¿ya? Hablaste de costos. ¿Qué tan costoso es, por ejemplo, dos cosas, ¿no? Medir el ruido que se produce en una ciudad, el tráfico, por ejemplo, qué tan costoso sería, y la otra es qué tan costoso sería minimizar el ruido. Ya, bueno, justamente hay un slide que no, que lo oculté, pero más o menos hay un numerito ahí. Pero más o menos, me acuerdo que en el caso de la Unión Europea, ellos han calculado más o menos que el costo, acá está, justo, ¿ya? En la Unión Europea, ellos más o menos han calculado que los costos debido al ruido corresponden al 0.35% del PBI, que es un montón. Ese es el PBI de la Unión Europea, es un montón. Ahora, no hay otros cálculos, digamos, que se puedan hacer tan fácilmente, porque obviamente las condiciones de ruido aquí en Perú, por decirte, no son iguales que las condiciones de ruido en Europa o en otros países, digamos, ¿no? Un poco porque depende de la cultura también. Pero, digamos, no tengo una idea exacta de cuánto pueda costar, pero
definitivamente es costoso, porque cuando tú quieres, por ejemplo, hacer un mapa de ruido de una ciudad, tienes que hacer mediciones en el día, en la tarde, en la noche, y tienes que seleccionar un montón de puntos donde vas a hacer las mediciones y las vas a promediar. Entonces, es primero que te toma tiempo, porque tienes que tener gente ahí que esté, bueno, o poner equipos automatizados, o si no, tener gente que vaya a hacer las mediciones, y los periodos, digamos, de promedio son largos, porque como tú vas a hacer un mapa de ruido, digamos, si mides solamente un día, de repente mediste el día que hay menos tráfico, por ejemplo. Entonces, ese dato realmente no va a ser tan válido que si mides durante toda la semana y lo promedios. Y si de repente esa semana no fue tan ruidosa, tendrás que tomar en cuenta otra semana. Entonces, al final vas promediando tal vez mediciones de un mes o algo así, o tal vez más, no me acuerdo exactamente la norma cuánto es, pero hay casos extremos donde, por ejemplo, para hacer un mapa de ruido tienes que medir hasta un año. O sea, tienes que medir un año todos los días, en la mañana, en la noche y en el día, para sacar un promedio, porque la norma te lo pide. Entonces, ese es uno de los principales problemas, ¿no? Que te eleve el costo. También cuando, por ejemplo, tienes un local, digamos, yo quiero poner aire acondicionado, entonces pongo mis sistemas de aire acondicionado en el techo y ya, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si tienes tal vez vecinos cerca, esos sistemas de aire acondicionado te van a producir ruido y vas a tener que invertir en silenciar esos sistemas. ¿Por qué? Porque no se tomó en cuenta a la hora de diseñar. Entonces muchas veces ocurre acá eso, que primero se hace, surgen los problemas y de ahí llaman a la gente especializada para que resuelva los problemas, entonces te cuesta más caro. Te cuesta más caro. Es más o menos lo que nos pasa aquí en el auditorio de física, ¿no? O sea, la gente que diseñó el auditorio de física nunca pensó en la acústica. Entonces ahora, ¿cuánto tenemos que invertir para arreglar ese problema que no se tomó en cuenta hace no sé cuántos años tiene el auditorio? ¿30 años? Ya, ¿y cuánto se supone que te van a dar de plata para arreglarlo? ¿Cuánto? ¿300.000 soles o dólares? ¿Dólares? Ah, soles. Ya, pues. Entonces, imagínate. Ahorita queremos arreglar el auditorio, nos va a costar 300.000 soles. O sea, más de $100.000. Pero si eso lo hubieran hecho de repente hace 20 años, les hubiera costado tal vez la tercera parte o mucho menos. Porque ya se sumaba el costo de hacer todo, ¿no? Ese es uno de los problemas que eleva justamente los costos, ¿no? Que no se toma en cuenta antes. No sé si te he contestado la pregunta un poco. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Sí, era también sobre los costos. Claro, también, no sé si es que sea preciso, pero especulo que también probablemente una buena parte de los costos proviene del costo de la instrumentación y de la cantidad de materiales y del tipo de materiales que hacen falta para corregir estos problemas, ¿no? Por ejemplo, tengo entendido que los sonómetros realmente de calidad, ¿no? Como los que usa el profesor Moreno, pues son como $5.000 cada uno, y también la baldosa acústica que usan para cubrir paredes o techos. También son materiales pues que, bueno, como no son comunes aquí en Perú, también deben ser bien costosos, ¿no? Entonces, o sea, lo que estoy curioso es si es que en general hay algún esfuerzo por aquí a nivel nacional desarrollar instrumentación propia, que claro, de hecho no va a ser tan eficaz o eficiente como la extranjera, pero sí funcional, ¿no? O si no, de fabricación de materiales aislantes o amortiguadores sonido locales, ¿no? Que también podrían ser más baratos. Ya, bueno, eso es una idea interesante, por ejemplo, ¿no? Ahora, obviamente, si alguien quiere tal vez meterse a diseñar algún tipo de instrumentación, bueno, ya tendrán que hacer un análisis tal vez de costos, ¿no? Y ver si es que pueden desarrollar alguna instrumentación que sea competitiva, digamos, con los precios del mercado, ¿no? Ahora, con respecto a los equipos que mencionabas, que menciona el profesor Moreno, que son Brewer, Anker, entonces esos equipos son
bastante caros, son bastante costosos. Hay otros instrumentos que son un poco más baratos y que son también bastante buenos. Lo que pasa es que, bueno, comprarte Breuer es como comprarte un Mercedes o comprarte un BMW. Entonces ya la marca también como que le sube un poquito el precio, ¿no? Pero sí hay buenas marcas que están un poco más cómodas, digamos, ¿ya? Pero definitivamente Breuer & Kjær es la referencia, digamos, ¿no? Ahora, respecto a lo que es fabricación de materiales, bueno, hay un exalumno de la universidad que se llama Jorge Moy, por ejemplo, él ha puesto su empresa de acústica y él de alguna manera también ha hecho de manera artesanal algún tipo de dispositivo acústico, pero básicamente son cosas que no están automatizadas, ¿no? Y yo también sé que el profesor Mazzoni lo ha ayudado a él, por ejemplo, a hacer algunos difusores, pero son básicamente esfuerzos individuales y manuales. O sea, que yo sepa, o mejor dicho, no conozco alguna empresa que haga materiales, pero yo creo que si alguien estudia el mercado, probablemente sea una buena alternativa, ¿no? Y en verdad sería interesante, tal vez que haya algún esfuerzo de gente, tal vez de electrónica o gente de acá de física para generar materiales, ¿no? Lo que ocurre es que hay ciertos tipos de materiales que son más complicados que otros de hacer. Entonces hay algunos que los puedes hacer relativamente de manera fácil, pero hay otros dispositivos que sí son un poquito más complicados y automatizar ese proceso es lo complicado, ¿no? Pero en principio, que yo sepa, no hay una cosa a nivel grande, digamos, ¿no? Más que nada son esfuerzos individuales por el momento. Gracias. Buenas tardes, profesor. Gracias por su ponencia. Yo quisiera que me dé algún alcance sobre los parámetros, desde su posición como especialista, que se pudieran establecer dentro de lo que es la subjetividad del ruido, ¿verdad? Para ciertos sectores quizá perjudicial, mientras que para otros le pueda generar una ventaja en lo que se desempeñen. Desde su posición, ¿cuáles serían esos parámetros para establecer una regulación adecuada? Bueno, en realidad, parámetros hay parámetros ya. Lo que pasa es que no he mencionado todos. Hay un montón de parámetros que, digamos, se han validado con experimentos durante los años y que de alguna manera son más o menos aceptados para medir el ruido, evaluar el ruido, ¿no? O sea, digamos, si tú quisieras definir un parámetro que esté fuera de esos parámetros que ya se utilizan, tendrías que validarlo experimentalmente, ¿no? O sea, por ejemplo, hacer mediciones, chequear si la respuesta subjetiva de las personas concuerda con lo que tú predices, y así es como durante muchos años se han ido validando estos otros parámetros que te digo, ¿no? Yo creo que, digamos, tomando en cuenta que somos un país donde relativamente estamos comenzando a tener algún crecimiento, tal vez una primera medida, que es lo que se está, creo que haciendo, es un poco tomar el ejemplo de los países que ya tienen regulación y tratar de adaptar esa regulación a nuestra realidad, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros ahorita fuéramos súper drásticos, ¿no? Y de repente el ministro de Transportes o Humala diga, no, ya no quiero que haya ruido, entonces ya metemos 80 decibeles y todos los que exceden eso ya cierran las fábricas. Entonces, si hacemos eso, probablemente el 80% o el 90% de las fábricas cerrarían, porque les va a costar demasiado implementar todo lo que tienen que hacer para disminuir los niveles de ruido que están generando. Entonces, es un problema complicado, es complejo, porque, por decirte, ¿no? Hay ciertas cosas que nos podrían ayudar a disminuir el ruido, partiendo del hecho, digamos, de que no toquemos la bocina los que manejamos tanto, o en general tratar de no tocarla, que sería algo mucho más barato que tal vez hacer toda una especie de implementación para bajar el ruido, digamos, de los automóviles, ¿no? O sea, es un tema bien complicado, y es bien complicado, pero respecto a lo que me dices de los parámetros, bueno, si deseas me puedes escribir un correo, yo te puedo dar cualquier cantidad de información que hay, porque hay un montón. Lo que pasa es que yo he tenido que acortar la charla lo mínimo posible, e inclusive me estoy pasando la hora, porque
son bastantes parámetros, y estos parámetros, como te digo, son validados. O sea, no es que a mí se me ocurrió y yo dije, bueno, quiero poner este parámetro. Eso no lo va a aceptar la comunidad científica, ¿no? Lo que ellos van a aceptar es que ese parámetro que yo estoy prediciendo lo valide, ¿no? Haga algún tipo de experimentos, de evaluaciones, mediciones, correlaciones, haga un análisis estadístico, y los parámetros que ya están aceptados han pasado todo ese proceso de validación, y eso que todavía no se sabe bien los efectos subjetivos, ¿no? O sea, hay parámetros que todavía no funcionan muy bien y se está tratando de revisarlos, o puede ser que surjan otros parámetros, por ejemplo, pero todo eso en verdad es un tema de investigación, ¿no? O sea, hay que hacer una investigación formal, digamos, ¿no? Para poder hacer eso. No sé si hay No sé alguna... si esa era la pregunta que me dijiste. Ya, ok. Richard, tengo una pregunta respecto a la música, ya que es una forma de expresión de cultura en todos los pueblos, ¿no? Y desde que se conoce que el ser humano existe. Ajá. ¿Tienes una explicación por qué existe una cierta belleza musical? Porque hay compositores que, a pesar de haber sido sordos a partir de cierta etapa de su vida, ellos han podido crear intelectualmente obras musicales de extraordinaria belleza. Es el caso, digamos, bastante conocido de Beethoven. ¿Existe un motivo por el cual en nuestro cerebro sí hay una cierta estructura de tal forma de que se cree belleza musical a pesar de que uno no escucha lo que está creando? Ya. Bueno, es un poco difícil la pregunta porque... bueno, en realidad cuando hablé de esto del sistema, de cómo escuchamos, a ver si pongo la figura puede que ayude un poco. Ya. Bueno, en realidad nosotros tenemos 3 etapas, ¿no? El oído externo, viene el tímpano, vienen los huesecillos, y de ahí hay un proceso en la cóclea, que son lo que generan los impulsos eléctricos en el cerebro. Entonces, al final, toda esa onda mecánica se ha transformado en impulsos eléctricos. Ahora, yo supongo, bueno, no sé, tal vez si tú sabes, pero ¿Beethoven fue siempre sordo o no? Perdió el oído, ¿no es cierto? Bueno, entonces probablemente, como él no ha sido siempre sordo desde chiquito, bueno, tal vez ya entró en juego algún tipo de proceso de memoria o algo así, ¿no? O sea, es como que las notas las percibía sin escucharlas en el cerebro, de alguna manera, ¿no? Pero definitivamente, si nosotros quitamos este camino, estas células no van a pasar esa información al cerebro. Entonces, si yo creo, no lo sé, pero si yo fuera sordo de nacimiento, no sabría cómo son las notas, ¿no? Probablemente ahí Beethoven no hubiera podido componer. No conozco algún caso de alguien que haya sido realmente sordo, o si tú conoces, yo realmente no conozco, ¿no? Pero yo creo que en el caso de Beethoven fue porque él escuchó durante un tiempo y de ahí se quedó sordo, ¿no? Creo que esa es la razón, tal vez. Ya. Ah, sí, claro. Claro, el oído funciona. Entonces, debe haber alguna estructura, gracias. Debe haber una estructura, digamos, en nuestro cerebro que ya a priori hace una diferencia entre lo que es belleza musical y lo que es un terror, que se puede decir que es un ruido. Bueno, sí, o sea, se sabe que los niños, los bebés que están gestando, no sé exactamente a partir de qué mes, pero ellos ya tienen el oído formado. No recuerdo exactamente a partir de qué mes. Entonces, cuando el papá, por ejemplo, le habla al bebito, o bueno, al feto todavía, ese fetito está escuchando. Por esa razón es que yo eso lo hice con mi hija, por ejemplo, ¿no? Yo le decía siempre una frase y después cuando nació le decía la misma frase y me daba cuenta que ella reaccionaba ante esa frase.
porque ella me había estado escuchando cuando yo le hablaba, cuando estaba todavía gestando a su mamá. Entonces, pero lo otro que me preguntas, ahí sí ya me agarraste, porque en verdad no tengo la más mínima idea de qué puede pasar, pero definitivamente toda esta parte de las células pilosas que están conectadas al nervio auditivo, eso va a una zona del cerebro. Ahora, lo que ya no sé es si nosotros de alguna manera estamos propensos a cierto tipo de sonidos que nos produzcan cierto rechazo. Puede ser por el contenido frecuencial de repente, ¿no? Pero no he visto ningún trabajo al respecto, pero tal vez hayan trabajos, ¿no? Buscando en las bases debe haber algún tipo de trabajo de investigación al respecto, ¿no? Ya. Agradecer al profesor por su exposición. Ok, bueno, gracias.